jurados está el doctor José Felipe Cabeza y el doctor Franklin González. Es decir, que el jurado está completo, Constituidos. pues podemos instalar. Ok, entonces vamos a iniciar. Ok, me avisa. En primer término, el candidato a doctor Nick Mora que presente su cédula de identidad, nombre y anuncie su nombre y cédula, por favor. Ok, me, ¿No da? me, me ven, me escuchan. Pues, claro, claro y perfecto. Ok, bueno, aquí está mi cédula de identidad. 14146901 es mi número de cédula. Oh, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la defensa de la tesis doctoral titulada Modelo de ajuste de capital circulante en precios de transferencia. Impacto de la diferencia de mercados geográficos en entornos de alto riesgo económico y divergencia de condiciones financieras. Con lo cual, el candidato a doctor Nick Alexander Mora España aspira a obtener el grado de doctor en Ciencias Económicas y Sociales. El jurado evaluador está integrado por la doctora Ninosca Hernández, el doctor Franklin González, el doctor José Felipe Cabeza, el doctor Rubén Castillo y el suscrito en calidad de presidente del jurado, Leonardo Ernesto Villalba González. Magíster Nick, tiene usted 40 minutos para hacer su presentación. Posteriormente, se abre el espacio donde intervienen los miembros del jurado. Y al final, pues, se les dará el veredicto como resultado de la evaluación, tanto del documento escrito como de la defensa verbal. Ok. Bueno, inicio la presentación. Bueno, mi nombre es Nick Mora, candidato a doctorante, candidato a doctor del programa de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Bueno, el título que decidimos, porque esto es un trabajo no solamente mío, es un trabajo de muchas personas que me apoyaron. El profesor Leonardo Ernesto Villalba es mi tutor y con el centro de investigación y el programa doctoral se hizo un esfuerzo investigativo como investigador junior para cumplir con el programa y cumplir con el centro de investigación como investigador junior. O sea, el título que se referente es el modelo de ajuste de capital circulante en precios de transferencia, pero más que todo enfocado al impacto de las diferencias de mercado geográfico en entornos de alto riesgo económico y divergencia en esas condiciones financieras. Bueno, para iniciar el... Ok. La primera parte que se va a exponer es la fase de lo que es fundamentación. Fundamentación teórica y conceptual es la primera fase. Y bueno, para iniciar eso de una forma sencilla, traté de hacer un mapa mental de más o menos cómo estuvo estructurado a nivel visual la tesis en esta introducción, iniciando por el aspecto de que
la financiación, los ajustes de capital en un entorno económico global está relacionado a lo que es el financiamiento y a los intereses de la cuantificación del costo de capital del dinero y también en cuanto a los aspectos relacionados en materia de precio de transferencia relacionado a cómo el activo circulante y pasivo circulante afecta a nivel en la comparabilidad esas diferencias o divergencias en esas condiciones financieras. Entonces, para iniciar, lo que se buscaba primero es generar un modelo de ajuste de capital circulante que la OCDE de manera estándar ya tiene explicadas las directrices, directrices para aplicar para los precios de transferencia, pero la intención de la investigación es recoger e integrar las variables aisladas para cuantificar un ajuste de capital circulante que integre el impacto de las divergencias de mercado y incluya las divergencias en riesgo macroeconómico inherentes en el capital circulante, como el tema del riesgo país, que afecta el tema del costo de financiamiento, la inflación, que es el deterioro de valor, y inclusive los aspectos estadísticos de la fiabilidad de la información para tomar en cuenta en la comparabilidad. El ajuste, la complejidad de este ajuste de capital circulante es que hay que desentrañar lo que es la tasa de retorno en activos de riesgo, hay que evaluar la precisión del interés que genera el beneficio en el rango de plena competencia, que es el principio de precio de transferencia, que es denominado Arlen. El tema de los aspectos de alto riesgo de la hiperinflación y bueno, en el caso de Venezuela, cumple con los perfiles para analizar estos aspectos. Y también, no solo lleva, o sea, como es un modelo, es perfectamente buscar la intención de que eso se aplique a nivel global con la información que está en el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos centrales de los países, inclusive portales de información financiera. La tesis estuvo estructurada de forma metodológica en 5 momentos, donde inició con el problema, después abordó todos los aspectos teóricos necesarios para identificar esos conceptos básicos que son necesarios para poder analizar un ajuste de capital en materia de precio de transferencia, inclusive como herramienta de control fiscal, porque entiéndase que precio de transferencia tiene aspectos económicos, pero está enlazada en el aspecto fiscal porque está normado en una ley. Hay un principio de legalidad que obliga a que cumpla con esos principios los contribuyentes que están sujetos a esa obligación tributaria y inclusive también la parte de lo que es el impuesto sobre la renta genera, como dice, un impuesto y este tipo de ajuste puede tener un efecto que más adelante se va a explicar. El aspecto de lo referente a la aspiración y contribuciones es tratar de fomentar la comprensión de esos desafíos empresariales en un mundo económicamente volátil y diverso. Entiéndase que
que los países tienen diferentes situaciones y no se pueden trabajar de la misma manera. Y en precio de transferencia, cuando hay una comparabilidad de por medio, tiene que haber un equilibrio, un balance para que no afecte el principio de plena competencia. Inclusive servir a la comunidad de analistas financieros, a los especialistas en precio de transferencia. Bueno, algunos ya a lo mejor manejan esta información mucho más que yo, pero sin embargo es como aportar un modelo teórico y práctico, inclusive de innovación, para darles una herramienta práctica a esos profesionales y que de manera sencilla puedan visualizar este tipo de ajustes sin tener costos elevados en pagos de licencia de alto valor. También está la maximización del bienestar del contexto global. Cuando hay una armonización del equilibrio de los precios de transferencia, eh, las erosiones de las bases imponibles tienen su efecto en consecuencia. Entonces, esta tesis está muy relacionada, eh, integrada a eso, a equilibrar, a buscar la fiabilidad, lo que llaman el quality assessment, pero también el procedimiento estándar en, en estas divergencias económicas. Para seguir, bueno, el problema que identificamos, porque no, repito, no fui yo solo el que trabajé este trabajo, la globalización y las particularidades del mercado desafían las metodologías tradicionales de precios de transferencia y bueno, y más en el contexto de las diferencias econométricas y las divergencias en la fiabilidad de la información de comparable. Y es por ello que es necesario generar un modelo de capital, de ajuste de capital circulante o de balance, que no solo reconozca, sino que cuantifique e integre el impacto de estas divergencias de mercado, porque recuerde que estamos comparando, esto más que todo sucede cuando hay diferencias de mercado geográfico y más que todo, ese es el enfoque y el contexto del estudio. Y lo importante de ese planteamiento de problema es reducir la disconformidad en los impactos por estas diferencias económicas entre mercados en el contexto de precio de transferencia. Bueno, yo trabajando en esta área, el poco tiempo que tuve, sí me di cuenta que este tipo de ajuste, los especialistas sí los toman en cuenta, pero ellos están conscientes de las contingencias fiscales y por lo general, bueno, esa es mi opinión personal, sí, los aplican, pero el tema del costo de capital, que es la tasa de intereses, eso tiene un efecto que no se toma mucho en cuenta en los análisis de precio de transferencia y por ello lo relevante. Pues más que todo cuando las bases de datos que se ubican están con información pública de países de primer mundo. Entonces tienen tasas de intereses y todo aspectos macroeconómicos de primer mundo, pues. Entonces, o sea, teniendo ese problema tuvimos que identificar cuáles eran las necesidades a resolver en este ajuste de capital por divergencias financieras. Entonces, lo primero que hice, como no soy experto en el área, simplemente identifiqué profesionales que trabajaban específicamente en eso y también en el área de finanzas
inclusive en otras áreas transdisciplinarias, para identificar la perspectiva de, o sea, cuál era su perspectiva, o sea, que en cuanto al aspecto del ajuste de capital circulante, cómo era el impacto en la comparabilidad de este ajuste de capital, incluyendo esos aspectos de diferencia de mercado geográfico y con condiciones económicas divergentes, pues. O sea, comparar un país de primer mundo con uno de emergente. Entonces, esos detalles eh, era un problema que de mi punto de conocimiento yo quería identificar y resolver. El otro punto es a ese ajuste de capital circulante con diferencia de mercado geográfico, identificar la estructura y, e integrar los factores macroeconómicos, estadísticos y de fiabilidad para encontrar esas diferencias e incluirlas en los ajustes, en las tres variables del circulante más importantes, que son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el inventario. Y una vez identificadas todas esas variables, hacer el diseño de ese modelo teórico que integre y fortalezca la precisión en precio de transferencia de ese cálculo de ajuste de capital circulante, pero que integrando la precisión de valorar volatilidad financiera y también los aspectos macroeconómicos por las diferencias de países. Entonces, el propósito general es generar un modelo de ajuste de capital circulante en precios de transferencia que integre los riesgos macroeconómicos y diferencias de mercados geográficos para mejorar su aplicabilidad en entornos de alta volatilidad. En los propósitos específicos, develar los factores determinantes a partir de testimonios de especialistas, analizar las variables y metodologías para estructurar el modelo y diseñar el modelo teórico integrando esas diferencias geográficas y las condiciones macroeconómicas, inclusive la fiabilidad estadística mediante el procedimiento operativo estándar y un algoritmo para hacer los cálculos de manera fácil. Entonces, la justificación, necesidad de abordar un paradigma emergente porque conecta múltiples disciplinas, relaciones entre variables cuantitativas y cualitativas para identificar la complejidad del contexto. El segundo aspecto es gestionar el conocimiento como investigador adscrito al Centro de Investigación y Desarrollo de las Tendencias y la Cultura Tributaria y también como doctorante del programa de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Inclusive, también para aportar como profesor universitario, dando este tipo en la Universidad de Carabobo o en cualquier parte, este conocimiento relacionado al tema de precios de transferencia. El otro punto de la justificación es que había una necesidad de teorizar y vincular los alcances de la gestión financiera y fiscal en materia de precios de transferencia y también se justifica porque es una herramienta que facilita la teoría y la práctica del contexto estudiado. Cabe aclarar que esta información en los aspectos teóricos está un poquito aislada, está muy poco explicada. Este tipo de información, más que todo, lo tienen acceso los profesionales especialistas que trabajan directamente en este tipo de trabajo, pero no es una información que es meramente pública y por eso se justifica el análisis del contexto. Dentro de los antecedentes de la investigación, bueno, la parte estadística
en un artículo de el doctor Villalba y mi persona, y evaluamos los aspectos de indicadores de calidad de datos. Con este artículo lo que buscamos fue identificar cuáles eran esas técnicas estadísticas para identificar en las cuentas, en lo que llaman el ajuste, en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y inventario, en la comparabilidad, qué tan fiables eran. Entonces, a nivel estadístico, identificamos la técnica de ANOVA y la técnica también del valor crítico de Tukey para identificar qué tan fiable era qué tan fiable era ese valor de esa comparable dentro de las con la parte en prueba y la comparable. Y bueno, se hizo gráfico, se identificaron técnicas de precisión, de tolerancia, del tema, bueno, en esta investigación trabajamos mucho con el aspecto del modelo Six Sigma, que tiene muchos de esos aspectos de lo que es la calidad de los procesos y de información, lo que llaman quality assessment, y entonces ese análisis se le aplicó casos hipotéticos prácticos de diferentes sectores y se determinó que en el proceso del operativo estándar se puede, por estadística, establecer que ese importe de esa comparable no es fiable y se puede rechazar de una, sin necesidad de incluirla en la base. Y bueno, más adelante voy a explicar ese aspecto. Bueno, también en el 2020, buscando las maneras de hacer los ajustes de capital, entiéndense que los ajustes de capital siempre tienen una tasa de interés y esa tasa de interés, cuando incluye el riesgo, se tiene que identificar como dicen, el componente del riesgo dentro de la tasa de interés para hacer los cálculos del ajuste de capital circulante. Y entonces en este artículo científico arbitrado de la revista Tributum, se identificó un caso de los efectos que tenía los efectos que tenía esta investigación cuando se utilizaba el modelo de activo de capital para hacer el cálculo de la tasa de interés. También, otro antecedente importante y relevante, lo encontré en un artículo del Centro Interamericano de Administración Tributaria, que, bueno, popularmente se llama cóctel de medidas de precio de transferencia, para hacerlo más simple. Y ellos lo hicieron identificaron como cuáles son, como decir en la receta, cuáles son los aspectos para el precio de transferencia que se deben identificar, y en el condimento 2 hablaron del mercado geográfico. Sin embargo, la explicación que dan en esa investigación es faltó como para tener claro cómo era el proceso. Pues bueno, desde mi punto de vista de la comprensión del conocimiento. Seguimos con las teorías aplicadas. Bueno, nos apoyamos en la teoría de sistemas de Bertalanffy, porque la teoría de sistemas de este académico se enfocó en que hay producciones de teoría y formulaciones conceptuales para que se puedan crear condiciones aplicadas a la realidad empírica. Y entonces, claro, esto es lo que yo estaba buscando, o sea, más que todo, utilizar las teorías, aplicar formulación y utilizarlo de manera empírica, claro, de manera
que bueno, los especialistas tendrán sus opiniones y bueno, simplemente yo buscaba una manera de aportar e innovar sobre este tema. Y por eso la relación de esta teoría a mi investigación. Luckman Gómez cita en 2017 a Luckman en esta misma teoría de sistemas y lo importante de esta teoría es que no es lo mismo, o sea, la sociedad califica, califica de manera, como dicen, por funcional. Por ejemplo, el conocimiento, si lo ves desde el punto de vista de un abogado, para poner un ejemplo, el abogado va a analizar de manera legal. Si le dicen un ingeniero, va a buscar la manera de hacerlo a nivel de sistemas. Si un economista, su función y su forma de pensar era de una perspectiva meramente adecuado a un sistema funcional y aplicada también con la teoría de Max Weber. Bueno, él se murió en 1920, pero esto está publicado en un diccionario de sociología que trabaja sobre cómo las sociedades se organizan y legitiman el poder, la economía y la cultura. O sea, él habló un poco de lo que era la burocracia, el tema de los tipos de líderes, cómo se legitima el tipo de líder y cómo la economía influye en la cultura. Y esta es una teoría clásica que todavía está vigente y es cómo las formas de la sociedad influyen en la cultura de un país. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de teorías fueron como bases pilares para la fundamentación de nuestra investigación. En cuanto a algunos, o sea, en el trabajo de grado hay más información. Sin embargo, en este mapa mental recopilé algunos aspectos teóricos importantes en esta investigación, que es lo que es la parte de la determinación del costo de capital. Hay una tasa natural y con el riesgo tiene que adecuarse a cuantificar esos valores de riesgo dentro del rendimiento esperado, que en el modelo de activos de capital Sharpe en 1964 identifica la fórmula que está asociada a la teoría del riesgo de mercado, o sea que mientras mayor, mayor riesgo debería haber mayor beneficio. La ecuación Fisher, bueno, lo que hace es calcular las relaciones entre la tasa de interés real y nominal considerando la inflación, el aspecto de precio de transferencia, que es en la parte donde existe un principio ARLEM, o de plena competencia, que es simplemente que una entidad vinculada, o sea, que hay una entidad vinculada, o sea, es una empresa que participa directa o indirectamente en la dirección de control o capital de otra empresa, o que varias personas de manera directa o indirecta influyen en la dirección de control o el capital de ambas empresas, trabajen como, o sea, o tengan las transacciones como que si fueran con un tercero independiente. O sea, si yo hago si yo hago si hago una transacción con una hermana, con una empresa hermana, para ponerlo en términos sencillos, debería ser parecida si la hago con un tercero. Y lo que llaman valor de mercado, en simples palabras. El tema de los indicadores de rentabilidad, de niveles de rentabilidad, los PLIs, en términos Profit Level Indicators, que es más que todas las razones financieras utilizadas para comparar las utilidades de mercado, claro, de forma indirecta, y el ajuste de comparabilidad,
que es más que todo en precio de transferencia. La corrección es cuando existen diferencias significativas, haciendo hincapié que es para mejorar la precisión del análisis y que cumpla con el principio de plena competencia. Porque en el caso contrario, simplemente es una razón para que no sea comparable. El aspecto de lo que el anexo 3 de las directrices de la OCDE explica, que es un ejercicio práctico de cómo se aplica el ajuste de capital circulante a nivel de la directriz. Y bueno, el aspecto de ajuste de mercado geográfico, que más que todo es cuando existen diferencias significativas entre países o regiones que afectan los márgenes de utilidad, que esos ajustes de mercado pueden ser utilizados en el costo de vida, en el nivel de competencia, en la parte de regulaciones fiscales, los factores políticos, económicos, que afecten la estabilidad financiera de las empresas. Pues entonces, y los márgenes, y por ende, cuando existe estas diferencias, hay que hacer estos ajustes de mercado geográfico. El tema del coeficiente de correlación de Pearson, que simplemente mide qué tan fuerte es la relación entre dos variables. Si hablamos de -1, es que la relación es imperfecta, y cuando es 1 es perfecta. Entonces, este valor es muy importante en el cálculo de la fiabilidad de la información. Bueno, y las variables macroeconómicas importantes, el riesgo país, la inflación y las tasas de interés, que es más que todo los aspectos macroeconómicos que afectan el riesgo en las tasas de interés para el cálculo del ajuste de capital circulante en este contexto. En la parte metodológica, bueno, tuvo un enfoque epistémico con el apoyo de los profesores, de verdad agradecidos por su tiempo, porque a nivel metodológico, tengo que ser franco, tuve mucho apoyo de los profesores jurados y del profesor Leonardo Villalba y de personas que conocían el tema, porque a simple vista, inclusive haciendo mis propias investigaciones, no era fácil identificar cuál era el enfoque epistemológico o del conocimiento. Y bueno, una vez analizado el enfoque del contexto metodológico, el paradigma emergente, mi trabajo doctoral enfoca en el tema del paradigma emergente, porque trabaja desde un aspecto transdisciplinario y, y diferentes enfoques desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. O sea que la verdad no es nada más desde un punto de vista, sino que hay que utilizar diferentes perspectivas, y ahí es donde entra la complejidad, para conocer de manera integral un problema o una variable de estudio. Pues. El tema de la complementariedad investigativa está relacionado más que todo a eso, aplicar esas metodologías transdisciplinarias para permitir resolver esos problemas y aplicarlos en la práctica. Por lo menos el desarrollo de un modelo teórico que termine en un producto de innovación, necesariamente puede seguir teniendo problemas que pueden seguir solucionándose, y entonces con el uso de estos paradigmas, no solamente se tomaría el conocimiento económico, sino también el conocimiento de tecnología, el conocimiento matemático, el conocimiento estadístico, el conocimiento legal, y todo eso unido y de forma metodológica genera un conocimiento de mayor de comprensión e íntegro. Desde el punto de vista ontológico, usé la teoría de Rorty, del relativismo, en el sentido de que esto no es una verdad, o sea, mi verdad
puede ser relativa y puede ser que otros profesionales tengan otros puntos de vista que complementen o simplemente estén en desacuerdo. Y entonces simplemente como investigador, los autores identificamos un problema, buscamos una solución al problema, pero tampoco tenemos, como dicen, la verdad como tal la verdad como tal va a depender desde el punto de vista del pensamiento de cada persona a nivel de dentro de su conocimiento funcional. Y por ende las teorías y la relación con la ontología en este aspecto del relativismo. El enfoque método mixto porque se tenía que hacer investigaciones cualitativas y cuantitativas. Hay un detalle. En cuanto al diseño metodológico cualitativo, se hizo una interpretación fenomenológica en vista de que era un fenómeno que había que identificar variables cualitativas y para ello aplicamos la entrevista para identificarlas y desde las técnicas de recopilación y análisis de información se categorizó en dos ejes medulares, el de riesgo económico y de ajuste de capital circulante, y se categorizó en categorías emergentes. Dentro de esos ejes, que por el tiempo no me es posible explicarlo con mayor detalle, pero sí prácticamente es tomar la entrevista, identificar los aspectos en cada pregunta, relacionarlas y identificar cuáles aportes cualitativos me iban a servir para entrar al aspecto de triangulación y contrastación de la información, que era identificar nuestra posición como investigador, la posición de los especialistas y las teorías. Entonces, cuando se hizo esa triangulación de esa contrastación de información, se llegó a cuáles eran las relaciones de ese conocimiento con la técnica de recopilación de datos cualitativos. O sea, qué de las teorías, qué de lo que aprendí y qué de lo que hay en teorías y de los especialistas, qué información es útil para usarla en la investigación. Y bueno, y generar los aportes. En la parte cuantitativa se hizo una investigación no experimental con un diseño transeccional y correlacional, porque simplemente o sea, se parten de datos, de información, se usa el aspecto correlacional porque había que identificar dos o sea, variables de métrica financiera y de los importes de las cuentas en la comparabilidad con todos los sujetos de la muestra, para identificar qué tan relacionadas eran. Entonces el análisis correlacional era importantísimo porque identificaba en el mercado y en la parte de empleo cuál era la relación de las cuentas por cobrar de todos los casos, de todo el caso, y o sea, cómo afectaba en el análisis. El aspecto también bueno, la parte cuantitativa, se hicieron análisis estadísticos descriptivos, se hizo una modelación financiera, una correlación de variables, la sensibilidad de la contingencia fiscal, se levantó un procedimiento operativo estándar del procedimiento de ajuste de capital circulante y se hizo la aplicación del algoritmo en una interfaz gráfica. Claro, de manera, o sea, o sea, para sacar la cuenta con una comparable, esto va a seguirse desarrollando para que se aplique en varias comparables, en cantidades, pues. La fase 3 es el desarrollo del modelo de ajuste de capital circulante. Fíjense que la, el primer aspecto era como identificar cuáles eran las variables la clave. Entonces aquí
Si nos vamos, aquí están ya vamos a ver, aquí están las comparables. Aquí están las comparables y aquí está la parte en prueba. Aquí están lo que es la parte del periodo medio de cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Los análisis intercuartiles para identificar si había necesidad o no. Bueno, en este caso se hizo el uso de los rangos intercuartiles para identificar esos rangos, identificar si estos estaban dentro o no dentro de ese rango para aplicar el ajuste. Ahí en la investigación se vio en la parte cualitativa que esto, cada especialista tiene su posición. Hay algunos que siempre tienen que ajustar, hay otros que depende del caso. O sea, hay diferentes posiciones y eso va muy amarrado a la opinión de los especialistas y a cada caso, porque esto no es mecánico para una, o sea, cada caso tiene sus detalles y hay que analizarlos por separado. En cuanto, bueno, la fórmula o sea, y cálculos fundamentales para ajustar el ajuste de capital circulante, fíjense que aquí puedo mencionar un ejemplo hipotético diseñado en base al que está en la directriz de la OCDE. Esto lo explica, pero de manera más sencilla para solamente identificar. Fíjense que aquí está el indicador, el indicador de la parte en prueba, está en lo que es la parte aquí del capital, ajuste de capital circulante. En el indicador, aquí están las compañías comparables, aquí está el EBITDA. Pero fíjense algo, los intereses no tienen afectaciones de los riesgos. Fíjense aquí, el interés como tal simplemente es un interés de una economía de primer mundo. O sea, la OCDE está en Francia y es un país de primer mundo y entonces sus adaptaciones son meramente, bueno, eso es mi opinión, en este caso particular, son meramente adaptadas a economías de primer mundo hablan sobre esos aspectos de mercados emergentes, pero bueno, desde mi punto de vista, como no hay la necesidad, este, simplemente lo aplican de manera de primer mundo y se olvidan de la parte de los aspectos emergentes, pues de los riesgos en estos aspectos. Entonces, por ende, considerando este detalle y que esa información que está de manera aislada, la fórmula y cálculo del ajuste propuesto, fíjense aquí, bueno, los separé por cada cuenta, la cuenta por cobrar. Fíjense la diferencia entre el importe de una cuenta de la parte en prueba y la comparable. Aquí se realizaron coeficientes del riesgo país. Fíjense, el riesgo de la parte en prueba, de la comparable, los intereses de la parte en prueba de los comparables como factores, la inflación, otro eficiente, y la correlación. Entonces, esta fórmula, aquí trabajando la fiabilidad, aquí trabajando los temas de los riesgos. Entonces, ese ajuste me sirvió y en el análisis se demuestra que sí, efectivamente incluye los riesgos, los riesgos. Bueno, también aquí las fórmulas son lo mismo, pero en función de la cuenta por pagar y el inventario, que no voy a indagar en esto. Y al final, bueno, se calcula el ajuste de capital circulante ajustado de la suma de los tres, la suma y la resta, para el caso de la cuenta por pagar, y se suma o se resta dependiendo del caso de la utilidad la activa y del ajuste del circulante, pues que dé como resultado. Entonces, en esta fórmula se integra esos factores macroeconómicos y se incluye los aspectos de valoración
es estadística. Inclusive, en el paso 2, que es aplicarle la correlación, en ese momento de la investigación no me habían publicado en el artículo, pero en cuanto a la fiabilidad, aparte de la correlación, está lo de la técnica de ANOVA y el valor crítico, que de manera estadística descarta una cuenta por cobrar, una comparable en los importes de cuentas por cobrar, por pagar o inventario, porque simplemente el análisis estadístico determina si es fiable o no, y entonces en el paso 2 complementariamente va a haber este modelo va a tener una modificación adicional. En la fase 4, que son los aspectos de los factores específicos del impacto, las características de afectación es porque hay faltas de comparables ubicadas en el mercado local. Existen comparables internas, pero hay que identificarlas y en la mayoría de los casos no siempre se identifica, pero es la comparabilidad de comparables internas es una de las más fiables. Estos ajustes no aplican siempre, va a depender del caso, pero el problema es que cuando se buscan comparables, la información pública está en economía de primer mundo, entonces los riesgos son distintos y eso afecta en este contexto, pues. Y bueno, cuando hay mercados emergentes con volatilidad financiera, por lo general hay acortamiento en las condiciones de cobro y pago, entonces existen diferencias en las condiciones de plazo, y afectan también inclusive los temas de restricciones de libertad económica y política, inclusive que incluyen riesgos y aumentan los costos de financiamiento. Entonces, en cuanto en la búsqueda de cuantificar lo que era la tasa de interés, se levantó un ejercicio hipotético bueno, real, porque esto fue bajado de datos históricos de las acciones de cierre en Yahoo Finance de empresas multinacionales del mercado americano, Walmart, Amazon, eBay. Esto es información pública del valor de la acción del año 22 para identificar los betas financieros y sacar el promedio. El beta financiero es como el riesgo del sector cuantificado en un número. Entonces, a través del uso de la regresión lineal, y eso perfectamente se puede hacer en Excel, esto se podría explicar inclusive en una capacitación, cómo se hace, se identifica el beta de mercado y con la intención con la tasa prime, que es la que está libre de riesgos, se le ajusta. Fíjense, en este caso, vean las diferencias de mercados emergentes. Los mercados emergentes, fíjense que cuando una tasa libre de riesgos se le aplica, se le cuantifica, se le ajusta por un riesgo de ese mercado, más bien la tasa bajó a 6,90. Entonces, fíjense que aplicando la ecuación de Fisher, el riesgo del país, la tasa ajustada aumenta, y entonces fíjense las diferencias de tasas. Entonces, esto es importantísimo en los ajustes de capital con diferencia en mercado geográfico. Se aplicó un caso de una empresa venezolana confidencial de autopartes. Bueno, esto fue con el apoyo de CAPEMIAC, que identificamos una empresa de forma confidencial, nos dio acceso a la información y se aplicó en el periodo 23 las afectaciones de estos riesgos en esta información, en este caso como tal. Entonces, los aspectos específicos de impacto, ya. De impacto, estamos hablando que la inflación erosiona, el riesgo país eleva el costo de financiamiento y la hiperinflación conlleva gestiones
de riesgo de liquidez y de periodicidad de hasta de un día, y eso afecta. Pues, la gente tiene que estar pendiente de la liquidez porque se quema el dinero con temas de riesgo. En cuanto a los aspectos de las divergencias de condiciones financieras, las tasas de interés, acceso a financiamiento y costos de oportunidad son distintos. La divergencia en condiciones financieras, una empresa en un país de alta inflación tiene un crédito más alto y una comparable de baja inflación más bajo. Entonces los niveles de capital circulante y rentabilidad son distintos. Eh, en el caso de que no se haga ese ajuste, está quedando el principio de plena competencia violado porque no hay condición de mercado. Entonces sí es necesario el ajuste de capital desde el punto de vista de mi persona y la investigación. Los métodos para normalizar o ajustar las diferencias financieras es que los cálculos de una tasa de interés incluyen riesgo país, inflación, la parte de las tasas, hay que tomar la diferencia de las cuentas por pagar inventario y cuentas por pagar relativas a las ventas o costos entre la parte empleo y la comparable. Hay una incorporación del factor de correlación y en el procedimiento operativo estándar, en los pasos del 1 al 6, se identifica el proceso de normalización de la divergencia financiera en la comparabilidad. Entonces, esto está plasmado en la investigación. Cuando esté publicado en la universidad, van a poder tener acceso a ella y bueno, va a ahondar más el que esté interesado en este tipo de información. Bueno, en cuanto al resultado, fíjense, y aquí lo importante, cuando no hay ajustes macroeconómicos de correlación, el indicador de rentabilidad es, en el caso del MOC, fíjense que es bajo. Bajo, claro, este caso tiene una pérdida por el tema de las condiciones económicas, pero sin embargo, ya de plano aquí está fuera de rango porque está debajo del rango de mercado. Y fíjense que cuando se ajusta, fíjense los importes, cómo cambian de 2 a 20 y pico, 22, 20, 14, inclusive fíjense 73%. Esto hace que el rango ajustado sea afectado y por ende genera lo que es la contingencia en función a los costos, en este caso, y pasa el indicador de rentabilidad a 20 y entonces genera un ajuste de contingencia fiscal. Bueno, ahora vamos a la práctica. Ya entiendo que el tiempo está corriendo y no perdona. Aquí les puedo mostrar la aplicación práctica. Se hizo, no sé si lo ven. ¿Ven lo que está en la información? ¿Me confirman? Fíjense que aquí se tomaron todas esas variables, que es la parte en prueba, la cuenta por cobrar parte en prueba, la comparable, el inventario, el riesgo, las tasas de interés, la inflación, y a través del algoritmo de Python se pudo buscar la identificación. Importante aquí el aspecto de la correlación. Fíjense que las correlaciones en algunos casos era imperfecta, estaba tirando o sea, era menos 0,20, o sea, no tenía una correlación perfecta. Ya con este valor, ya el analista puede identificar que no es comparable. Pero en este caso, intencionalmente se observa y se ajusta. Entonces, como dicen, el ajuste presenta
cuánto es el importe del ajuste de la cuenta por cobrar, el de inventario, y bueno, con estos valores llegamos a la contingencia, al ajuste del nivel el indicador de nivel de rentabilidad, incluyéndole al numerador del indicador o la utilidad operativa en este caso, para el ejercicio analizado, el ajuste de capital circulante, cambiando el valor del indicador. En esta comparable, pues fíjense que esto se hace en cada comparable y se ajusta a cada comparable, porque la parte en prueba tiene ya el riesgo. Ok, entonces, seguidamente, Ya. aquí, ujú, en cuanto a las reflexiones, el modelo generado de su algoritmo en Python demostró que la capacidad de cuantificar el impacto de estas variables, mejorando la comparabilidad y fiabilidad de los análisis de precios de transferencia en entornos volátiles, permite una planificación fiscal más robusta y una mejor defensa ante las autoridades tributarias a proporcionar una base metodológica sólida sobre los ajustes, reduce el riesgo de contingencia fiscal al alinear los precios de transferencia con el principio de plena competencia en entornos complejos. Considera la validez de ajustes que reflejen las realidades locales, promueve la transparencia y el uso de datos fiables. En el tema de las recomendaciones, le recomiendo extender esto un modelo de N comparables para desarrollar estudios comparativos con diferentes métodos de interés, crear una tasa de interés ajustada de los sectores económicos, incluyendo costos de capital y incertidumbre, con su validación y fiabilidad estadística del mercado. Y bueno, partiendo de los avances del modelo existente en el Pilar 1 de la OCDE, que ya hay un avance en ese aspecto, entonces la idea es que no quede en el primer mundo, sino que también tenga las afectaciones de los mercados emergentes o riesgos. Y bueno, y para finalizar, la frase más adecuada a la investigación es de Peter Drucker, que es relacionada a lo que se mide, se gestiona. Entonces, en lo que se ajusta con precisión, se defiende con convicción. Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar y agradecidos por su tiempo y valoración y apoyo en este trabajo. Muchas gracias. Jurado y a todos los presentes. Nick, primero yo quiero felicitarte porque hay uno de los elementos que nosotros tomamos en cuenta acá como jurado, es que la persona haga caso, como dicen los japoneses. Lo principal de un profesional es que él mismo haga caso. Y bueno, esto fue un proceso que fuiste llevando. Eh, eh, los distintos compañeros del jurado te hicieron correcciones, las cuales realizaste. Siempre verificaba, particularmente yo verificaba de que lo hiciese. Y bueno, la hiciste. Eh, Aceptaste las recomendaciones, todas las recomendaciones que se te dieron, y eso es bastante importante. Habían unos aspectos lingüísticos que hasta ahora, hasta el momento, muchos de nosotros discutimos, pero que eso se dejan aparte porque la lingüística y la Real Academia todo el tiempo están variando, como que sí, que es un modelo, porque no es un modelo, lo justificamos, otros no lo justifican, bueno, lo dejamos allí, lo aceptamos como tal, y eso no es objeto de discusión porque cuando trabajamos con una aproximación teórica,
e intentamos hacer teoría, bueno, ya ahí estamos generando modelos, otros no, otros decimos que no, que el modelo lo genera después que te hacen las críticas o otro te toma. Vamos a dejarlo eso aparte. El ajuste de capital también a veces nos había generado cierta confusión. Ajuste de capital circulante en los precios de transferencia, ya que las distintas empresas cuando presentan sus eh, problemas financieros o situaciones o contingencias, siempre han tenido la respuesta. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que todo esté escrito y se genere como una aproximación teórica o un modelo como lo estableces tú en tu trabajo doctoral. Y ahí es donde está la importancia de la investigación. Yo tenía acá una serie de preguntas, pero espero, me supongo que a lo mejor te la van a realizar el resto de jurados. Nada más te voy a hacer dos, Ni, para que me respondas rápido, rápido, porque conocemos de ello. La primera es, ¿qué implicaciones tiene tu modelo para la gestión de riesgos fiscales en las empresas que operan en múltiples jurisdicciones con perfiles de riesgos dispares? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es las limitaciones que en la práctica se identifican para la implementación del modelo por parte de las empresas, por ejemplo, con complejidad, disponibilidad de datos, costo de implementación, entre otras. Esas son las dos preguntas, Ni, que te tengo. Ok, bueno, en cuanto a las implicaciones de las empresas, el riesgo de las empresas es perfectamente necesaria que las tomen en cuenta porque o sea, el costo siempre en el tiempo tiene un dinero, tiene un valor en el tiempo y hay que cuantificar eh, esos riesgos dentro de la afectación del costo del dinero de sus transacciones. Entonces, utilizar este modelo para este tipo de transacciones, cómo afecta sus indicadores financieros de solvencia, de liquidez, porque hablamos de circulante, en consecuencia afecta su rentabilidad y tiene que ser valorada en las transacciones. Porque, pues, no es lo mismo invertir con riesgo que sin riesgo. Entonces, por eso es importante para la empresa. Y la segunda pregunta, ¿me podría repetir la segunda pregunta, profesora? Bueno, las limitaciones, Nick, las limitaciones para la implementación del modelo, en cuanto a lo que puede ser por parte de la empresa, puede ser complejidad, disponibilidad de datos, costo, implementación. ¿Tienes alguna limitación allí al modelo? Bueno, por lo general este tipo de implicaciones de modelos para ubicar información en escenario, en mercados emergentes, no es fácil identificar comparables y los costos de implementación, por lo general, se encuentran en base de datos pagas y eso tiene un costo inclusive de asesoría que es perfectamente normal y necesario para este tipo de empresas. Y bueno, están esas limitaciones, pero, pero es perfectamente manejable, pues. O sea, las empresas si tienen intenciones pueden hacerlo. Hay modelos que se están implementando actualmente, pero hay que, como dicen, generar conocimientos, herramientas para que ese conocimiento no quede en un sector, sino que se divulgue a la comunidad gremial, que tengan, para que desarrollen ese tipo de conocimiento y de verdad lo divulguen, porque por lo general son intangibles que quedan dentro de empresas de análisis de riesgo.
Ah, está bien, Nick, está bien, aclarada la duda. Eh, Gracias, doctora Ninoca. El doctor José Felipe Cabeza, por favor. Hola, buenos días. Bueno, para dar inicio a este proceso reflexivo de ideas con respecto a al trabajo doctoral de Nick Mora, rescato de lo que acaba de decir nuestra jurado, la dama que conforma el jurado. Evidentemente que sí hay allí algunos elementos de orden semántico en cuanto a lo que es el modelo. Sin embargo, Nit, yo requiero, bueno, te felicito conjuntamente al tutor de tu trabajo de investigación, pero quisiera generarte una pregunta. Dentro de todos estos elementos técnicos, operativos, eh, ¿cuál fue el aporte o cuál es el elemento que tú le das a toda esta perspectiva epistémica de cálculo que realizas? Bueno, mi aporte es generar el procedimiento operativo estándar, o sea, para hacer el cálculo. Las investigaciones de fiabilidad que quedaron publicadas en artículos específicos, por lo menos el de la parte de calidad de datos y el de la diferencia del análisis de las teorías y las variables de los especialistas para diseñar el algoritmo, que eso es parte de mi aporte, para hacer una herramienta práctica para que los profesionales puedan usarla y identifican de manera rápida, fácil y gratuita, porque eso es algo de hecho por dentro de la universidad, aplicarlo como profesionales, pues. Entonces, el aporte adicional sería que a través del centro de investigación se pueda generar una capacitación de cómo aplicar ese tipo de cálculos y de manera más específica, con casos prácticos, un tipo de taller. Y bueno, y que los profesionales tengan acceso a ese conocimiento, pues. Ese es mi aporte, ese es nuestro aporte, porque no es nada más mío, es del profesor Franklin, Leonardo Villalba, usted, profesora Nancy, todo Rubén Castillo, todos los que están aquí, de alguna u otra manera, hay especialistas, José Luis Rodríguez, que me apoyaron, pues, y que, o sea, no es nada más en lo que yo hice, sino que lo hicimos entre todos, de alguna u otra manera. Y agradezco eso. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, José, profesor. Gracias, doctor José Felipe. El doctor Franklin González. Ok, buenos días para todos, bendiciones. Deseo que estén muy bien. Primero que nada, bueno, felicitar acá al doctorante Nick Mora, por supuesto, su tutor, que lo acompañó en este proceso, el doctor Leonardo Villalba. Y sabiendo que llegar a esta etapa de la investigación, de este proceso de formación doctoral, no es fácil, comprendiendo que requiere, pues, de un cúmulo de conocimientos desde el punto de vista filosófico, del punto de vista de lo que es el contenido propio del área que domina el participante, en este caso el doctorante, y también desde ese recorrido metodológico que debe acompañarlo para poder lograr lo que se desea en un trabajo doctoral. Es la generación de conocimientos, esa aproximación de un posible conocimiento que va a ser inédito a la disciplina que en el programa de ciencias económicas y sociales pues nos permite. Siempre desde que empecé a leer el trabajo de Nick, pues siempre asomé esa idea. El aporte. ¿Cuál era el aporte que su trabajo estaba dando? Que su investigación ha generado al campo de la ciencia, porque para eso se va a titular como doctor y el doctor debe garantizar que aportado, ha aportado algo significativo, en este caso a las ciencias económicas y sociales. Y por supuesto, pues también tenía la duda que planteaba la profesora Nina Oscar Hernández e inclusive el profesor Felipe Cabeza, de ese aporte del conocimiento, más no de la práctica.
más no del uso de la herramienta que tú presentas, sino qué fue lo que tú agregaste. Y cuando lo conversamos anteriormente, te hacía mucho peso a ello, ¿no? Sí existe el modelo, porque viendo otra vez ahorita el trabajo, el modelo de valoración de activos de capital o Capital Access Pricing Model, CAPM, pero desde ese modelo tú le agregaste, tú consideraste unos elementos que surgen de la investigación. Y bueno, aquí colocaba inclusive, ¿no? Que no visibilizaste la socialización, en tu discurso, a esos informantes clave que fueron de gran interés desde la metodología cualitativa para poder de ellos, tú como especialista que eres en el área, pero que no tienes un dominio amplio a nivel de Latinoamérica, tuviste que utilizar para que te aportaran algo significativo. Y desde esas experiencias, vivencias, sentires, rescataste lo más importante, que fue lo que te sirvió a ti para que en ese modelo lograras hacer esa modificación, ese cambio, ese aporte, lo que yo llamaba la complementariedad del modelo. Un modelo que existe, pero que tú lo complementaste con otros elementos para que fuera más robusto y la información que pudiese generar realmente fuera satisfactoria para la persona que lo estaba utilizando. Entonces, bueno, hubiese sido muy interesante haber escuchado de parte tuya cuáles fueron los aportes de esos entrevistados y cómo tú de esos aportes que tomaste los incluiste en el modelo preexistente. Y bueno, aquí está la pregunta que hizo Felipe, ¿no? Pero doctor Felipe, ¿cuál es el aporte de tu estudio en particular? Ya lo veo ya por marcado. Un discurso muy extenso, yo sé que a veces uno se emociona, ¿verdad? Pero muy extenso, y quizás dejaste de aprovechar el tiempo que duraste 55 minutos para poder enfocarte más en lo que fue tu aporte investigativo. No era, ojo, no era debido a hacer lo anterior, ¿sí? Pero como ya lo habíamos revisado en la revisión documental o del trabajo doctoral, no era necesario que te enfocaras allí, sino defender tu postura en el modelo que estás presentando. Te pregunto algo para aclarar. Tengo dos preguntas para ti. Una, ¿cuál es el fenómeno que tú observas en Venezuela que te inquieta a ti, pero de manera más puntual, ¿no? Que te inquietó a ti a poder hacer esta investigación? ¿Qué ocurre en Venezuela que a ti te obligó, te llamó la atención a que pudiese hacer esta investigación? ¿Cuál es el fenómeno? Reconociendo que parte de una investigación emergente donde vinculaste lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero ¿cuál es el problema, el fenómeno, la realidad vivida que te inquieta? Primera pregunta, respóndemela. Ok. La distorsión económica, o sea, naturalmente ya hay riesgo en el país y entonces cuando los especialistas hacen los análisis de documentación de los estudios de precios de transferencia, identifican empresas comparables de países de primer mundo y eso hace que no se tomen en cuenta las variables macroeconómicas del riesgo que afectan en la cuantificación del costo de capital. O sea, una empresa, o sea, en Venezuela, cuando se invierte, o sea, una persona quiere ganar, hay una teoría de riesgo, hay que ganar. Entonces, una empresa del extranjero, si invierte en Venezuela, tiene que cuantificar ese riesgo. Entonces, cuando el análisis se hace desde un entorno con hiperinflación, con riesgo país, que son factores que afectan los costos de financiamiento o el costo de capital de inversión, del capital de trabajo, eso tiene que cuantificarse y eso no estaba cuantificado. Con respecto a lo que me dice usted de que yo partí de un modelo que ya existía, pero hablando con los jurados, con la profesora Ninoska, específicamente, ella me dice que si es una generación y no o sea, es una elaboración de un nuevo modelo y que lo debo sostener porque no está contemplado como tal un procedimiento operativo de cómo hacer ese análisis
no está, si quiere, o sea, busque en internet y identifique qué procedimiento operativo estándar está, qué herramienta de innovación o algoritmo existe para que se aplique esa diferencia de mercado geográfico de ajuste de capital circulante, de manera gratuita a nivel tecnológico. No existe, o sea, y si existe, puede ser que exista, pero es paga o debe Ujú. estar en un intangible de una empresa. Entonces, eso es un aporte, eso es un aporte porque la persona que no maneja el tema puede ver mi investigación y hacer los cálculos en función. Con respecto a las variables están enmarcadas, el CAP de modelo activo de riesgo está enmarcada para temas de inversión, pero no está asociado a la comparabilidad y ahí la diferencia. O sea, esos modelos se Soporte. usan. O sea, Es eso es un soporte. aporte Bueno, porque eso se aplica si yo quiero invertir en un activo por lo menos en la bolsa, o sea, una transacción, un derivado. Invierto y identifico, no voy a invertir con este riesgo, invierto, pero no en comparabilidad, y eso es un aporte. El otro aporte es la fiabilidad, la calidad de datos, el análisis estadístico, eso tampoco está en el análisis, en los es que análisis. cuando conversamos, te lo decía, tú tienes que visibilizar cuáles fueron las diferencias de lo que se está aplicando o existe actualmente con tu nuevo modelo o con tu complementariedad al Sí. modelo, como lo quieras ver. Porque desde ese punto de vista es que tú vas a decir, mira, esto fue lo que yo generé desde esta investigación documental, desde esta investigación a través de lo que informantes clave y de, por supuesto, tu propia experiencia, porque tu experiencia tiene validez. Tus años de servicio en el área, pues te permite a ti reconocer unas debilidades que en la práctica o en la praxis del riesgo se está generando, pero que tú detectaste. Y como Y, comentaba alguien allí, ciertamente, tú viste lo que está ocurriendo, lo que existe al respecto y de hacer ese contraste, esa vinculación ontoepistémica, pues develas allí que realmente hay un vacío de conocimiento que tú estás atacando con lo que me acabas de mencionar. Si hay un aporte, no lo niego. La cuestión era, bueno, de visibilizar de dónde salen esas categorías que claro. te dan a ti ese posicionamiento. No, esto por esto estoy claro. Ahora, te pregunto una última para cerrar. ¿De qué manera consideras que tu modelo de ajuste de capital circulante, lo llamo yo complementado, contribuye a la situación organizacional que atraviesan las empresas venezolanas y su aplicabilidad por especialistas en el área financiera? Bueno, ahorita aplicar eso en Venezuela es un problema por la razón de que Pero, al identificar esos riesgos macroeconómicos es posible que afecte contingencias fiscales en la consignación de la renta, producto del movimiento del rango. O sea, si ustedes vieron en el ejemplo es muy posible por el tema de las diferencias de condiciones de plazo, condiciones de cobro o pago, ujú, comparados con empresas que no tienen esas mismas condiciones. Este, o sea, porque fíjense que en la empresa había una condición, una cuenta por pagar con un financiamiento implícito, que eso generaba un riesgo económico que no se cuantifica cuando se determina el rango sin valoración del ajuste de capital. Y ujú. al hacerlo, genera el impacto fiscal en el cambio del indicador sin ajuste a con ajuste con esa afectación, y eso va a generar un pago de impuesto adicional. Entonces, eso es delicado a nivel económico para la empresa venezolana Para por Venezuela. la situación actual. O sea, igual ese modelo se puede aplicar, si ustedes valoraron, se puede aplicar a nivel mundial. Yo estoy trabajando un poquito en eso. No sé si pueden, pues, es que el tema de tiempo, pero por lo menos para ponerles un ejemplo, eh, uno teniendo las tasas de interés del mundo, no sé si están viendo,
las tasas venezolanas, la inflación, el, Los co- indicadores. los indicadores de riesgo país. Entonces uno identifica las comparables y entonces ya hace las medidas para hacer los cálculos no a uno, sino a varios. Queda como un modelo dinámico para futuras investigaciones, claro. Pero ¿No? sí, ¿Está bien? sí es perfectamente manejable a nivel global. Extrapolable. Se puede extrapolar a Extrapolable, otras áreas exacto. que no solamente sea Venezuela, sino como tú lo comentas ahí, los países de alto riesgo económico y divergencia de condiciones financieras, que es lo que parte de tu título. Exacto. Bueno, Nino, complacido con la respuesta que me estás dando. Nuevamente ratifico mis palabras de felicitación para ti y para el tutor. Éxito, ya está cerrando este ciclo, gracias a Dios y a la Virgen, y bueno, que vengan otros nuevos retos académicos y profesionales. Gracias, ¿no? Y yo Muchas gracias, agradezco. doctor Franklin. El doctor Rubén Castillo. Buenos días, Nick, y miembros del jurado. Muchas gracias por la oportunidad de escucharle y realmente felicitarte por el desarrollo de tu trabajo. Entendemos lo complejo, el tiempo que lleva recuperar toda la información, procesarla y luego presentarla. Es un trabajo arduo y lo entendemos porque todos hemos pasado por ahí y de verdad te felicito. Una sugerencia que creo que ya otros jurados, otros miembros lo han realizado, es que cuando te den un tiempo, trata de ceñirte a él, de manera que no, como tú bien dijiste, el tiempo tiene un valor en el mercado, ¿no? Entonces, hay que protegerlo y hay que cuidarlo. Yo no voy a hacerte preguntas desde el punto de vista metodológico y todo, ya todos lo han hecho. Yo simplemente te diría o te preguntaría, si tú tuvieses que vender el modelo a una empresa en un país como Venezuela, qué resaltarías de tu modelo? ¿Qué resaltarías de esa propuesta que tú estás haciendo? De manera que puedan las empresas utilizarlo para hacer sus mediciones y tomar sus decisiones. ¿Qué propondrías tú? Bueno, primero propondría que es un desarrollo generado de la universidad, o sea, dentro de la universidad, o sea, porque eso va a quedar como propiedad intelectual de la universidad y eso apoyaría de algún modo alguna problemática que se pueda resolver con el valor de la patente y el tangible. Este, y bueno, apl- eh, mejoraría los aspectos de la interfaz, de la conectividad con las bases de datos. Necesitaría como dicen, un capital de investigación para hacer la investigación y desarrollo. Y bueno, Ujú. y generar, Sí, como dicen, a mí también se me olvidó. No tengo un pregunta. Sí, el no, módulo se con me olvidó. profesionales de tecnología, para que Me sea sacó. ¿Me sacó? aplicable. Me Pues, ¿me sacó. escucha? No, no, no. ¿Me escucha, profe? Profe, Sí, sí, el profesor está aquí con nosotros Sí, escuchando. sí, te escucho, Nick, te escucho. sí, más que todo eso, simplemente utilizar las palabras de Peter Drucker, o sea, gestionarlo, o sea, seguir gestionándolo. Y bueno, y que eso sirva y beneficie a una comunidad, no solo a mí. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ok, agradecido a los colegas miembros del jurado por su participación. Ahora se abre Profe, se le está viendo la señal. un espacio donde vamos a puesto dar el veredicto correspondiente. Profe, está la sala de reuniones. Ya ustedes pueden tranquilamente pasarse a esa sala y hablar pues, sobre el tema si necesitan.
Todo el mundo. Miren, porque, bueno, yo sí me leí cuando- ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Ok. Ya una vez que hemos deliberado en razón de la exposición y la evaluación del documento, pasamos a dar lectura al acta de veredicto, sin antes de la lectura, bueno, agradecer la presencia de todos en este acto solemne, de manera muy particular a los señores miembros del jurado por todo el aporte generado y, por supuesto, enaltecer la producción científica del doctorado en ciencias económicas y sociales, a quien tenemos acá como invitado de honor a su coordinador, el doctor Wilfredo Camacaro. Eh, Es un gran aporte. El Centro de Investigación y Desarrollo de las Tendencias y la Cultura Tributaria se sienten honrados por su producción al todavía candidato a doctor o doctorante Nick Alexander Mora. A continuación, voy a dar lectura al acta. En atención a lo dispuesto en los artículos 149 y 150 del Reglamento de Estudio de Posgrado de la Universidad de Carabobo, quienes suscribimos como jurado designado por el Consejo de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 147 del citado reglamento, para evaluar la tesis doctoral titulada Modelo de ajuste de capital circulante en precios de transferencia. Impacto de la diferencia de mercados geográficos en entornos de alto riesgo económico y divergencia de condiciones financieras. Presentada para optar al grado de doctor en Ciencias Económicas y Sociales por el aspirante Nick Alexander Mora España, titular de la cédula de identidad 14.146.901, realizado bajo la tutoría del doctor Leonardo Villalba, cédula de identidad 7.042.292. Habiendo examinado la tesis presentada, se decide que la misma está aprobada en Bárbula a los 5 días del mes de junio del año 2025. Doctores Ninosca Hernández, José Felipe Cabeza, Franklin González, Rubén Castillo, Leonardo Villalba. Felicidades al nuevo doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Ilustre Universidad de Carabobo. Ay, muchas gracias. Se me sale un peso. Bueno, a Ya puede celebrar, descansar, ya puede ya puedo- dormir, ya puede celebrar. celebrar ahora sí. Bueno, de verdad que tengo que dejar mi palabra de agradecimiento a usted, profesor Leonardo, ¿verdad? A todos los jurados, de verdad que se esmeraron, porque no fue algo, o sea, la tesis cambió con los jurados y con las aportaciones de ustedes, o sea, un 360 a nivel metodológico, a nivel de contenido, y eso le doy agradecimiento, bueno, a mis familiares que están aquí apoyándome, a mis compañeros. A usted, profesor Franklin, que fue una pieza fundamental en el aporte metodológico Gracias. y fue muy, como dicen, humilde, pues, porque, o sea, de verdad tiene mucho conocimiento y me ayudó mucho a aclarar a la profesora Ninoca también. Ninoca González me ayudó desde el punto de vista metodológico, pero también a nivel económico, diciéndome que era o sea, a darme la seguridad inclusive de, de valorar que era una generación y que no era un modelo, o sea, que no era un modelo que partía entonces eso le doy las gracias a la profesora Linoca, que ella me apoyó en eso. Y bueno, espero que esto sea, como dice, un nuevo comienzo. Y bueno, gracias a Dios por su tiempo. Yo ya, me perdonan lo que pasé un poquito, pero
pero que sea por tema de académico, pues que sea para la gestión de conocimiento. Muchas gracias. Éxitos, pues, que vengan nuevos planes. Así es, a Amén. todos los que nos acompañaron en este acto, muchísimas gracias y vamos a dar por Roseli también. concluido este acto solemne. Muchas gracias a todos, que tengan feliz día. Gracias a Gracias, usted, profe. Roseli. Gracias, profesores. Gracias a todos. Feliz tarde para ustedes, creo. Amén. Ujú.